Saludos, que el Dios Todopoderoso los bendiga. Les saludo desde Israel, más concretamente desde la ciudad de Ashdod, acá en el sur del Estado judío y democrático de Israel. Soy su amigo, el doctor David Diamond, conferencista internacional de origen judío, nacido en Bolivia, para quienes tal vez no me conocen aún. Estoy para servirles y servir ante todo al Dios Todopoderoso. Mis amados amigos y hermanos, es un privilegio para mí dirigirme a todos ustedes en esta oportunidad, aunque las circunstancias son lamentables, como ustedes lo saben, en las últimas 2 semanas en las cuales el mundo se está viendo envuelto en una batahola de acontecimientos que sin duda alguna han concitado la atención mundial. E Israel se ha convertido en el centro de la atención mundial. El presidente norteamericano John Biden visitó esta semana a Israel para reunirse con su homólogo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también el presidente del país, Isaac Herzog. Quiero aclarar esto. Israel tiene un primer ministro muy conocido, Benjamín Netanyahu, pero también tenemos un presidente, que es Isaac Herzog. En la reunión, claramente, el presidente Biden abiertamente aclaró que el misil que cayó en el hospital de Gaza fue obra provocada por la yihad islámica, uno de los muchos 450 misiles ya que cayeron lanzados desde Gaza sobre sus propios habitantes, matándolos, y luego pretender culpar al Estado de Israel de esta fatalidad. Pero si bien es cierto que la llegada del presidente Biden por ese lado ayudó, también de otra manera ha presionado para que el gobierno de Israel aún no ordene la invasión terrestre sobre la franja de Gaza, la cual se entendía debería haberse realizado en estos días. Obviamente yo no me voy a meter en temas de estrategia militar porque esa no es mi área, no tengo nada que ver en eso, no me incumbe, pero está claro que dentro de la población civil acá en Israel existe ya una presión para, de una vez, la mayoría de la nación entiende, intervenir en la franja de Gaza y tratar de rescatar lo más antes posible a la mayor cantidad de secuestrados que están en manos de este grupo terrorista, el Hamas, y también la yihad islámica. Quiero simplemente darles algunos datos que son importantes de comprender. Existen 200 secuestrados en manos del Hamas, de lo que se sabe. 203 secuestrados. Pero también se está hablando de 150 personas aún desaparecidas. No se sabe dónde están, si están vivos en manos del Hamas o es de que han fallecido y todavía no se han encontrado sus cadáveres. Se está hablando ya prácticamente de 1.450 muertos en el lado de Israel, 4.700 heridos, 309 hospitalizados y 80 personas en estado grave que podrían fallecer. Esos son los números que ha dejado para el lado de Israel esta confrontación contra el grupo terrorista Hamas, que ya lleva prácticamente más de 2 semanas. Se han lanzado misiles en grandes cantidades contra el Estado de Israel ese 7 de octubre, que nunca lo olvidaremos. Yo en lo personal creo que después del 11 de septiembre esta será la fecha que tampoco podré olvidar de mi memoria y de mi mente por todo lo que me tocó vivir acá en Israel, acá en Ashdod. Realmente es lamentable todo lo que nos ha tocado pasar. Ha sido un momento muy duro, muy difícil, que no lo podemos borrar de la mente, pero que esto, lamentablemente, ha sido el inicio de algo que todavía está muy lejos a concluir. Quiero dejarles algunos datos que son importantes también, si me lo permiten. En esta semana, los rebeldes hutíes, ustedes van a escuchar bastante sobre los hutíes. Es un grupo chiita terrorista que está ubicado al sur de Arabia Saudita, en la República del Yemen. Precisamente este grupo terrorista ha lanzado en los últimos días 5 misiles contra Israel sobre los cielos de Arabia Saudita, y cuando estaban cruzando los cielos saudíes, ellos fueron quienes los derribaron a 2 de esos misiles, y los otros 3 fueron derribados por, entiendo, el portaaviones norteamericano que ya está en aguas israelíes, salvando de una desgracia que pudo haber llegado a cobrar vidas en territorio israelí. Lo cierto es que estamos hablando de un incremento de la hostilidad contra el Estado de Israel en el mundo musulmán. Las naciones árabes se han levantado con furia. Estamos hablando de 1.200 millones de personas que profesan la religión musulmana, pero se está hablando de que el 25% de ellos serían, escúcheme bien, islamistas radicales que buscan el exterminio del Estado de Israel. Saque usted el porcentaje. Son casi 300 millones de personas que tienen ideología
de exterminar al Estado de Israel y al pueblo judío. ¿Se da cuenta contra lo que está enfrentándose el Estado de Israel? No es solo contra un grupo terrorista llamado el Hamas, sino contra millones de personas en la religión islámica que profesan un odio avesado contra el Estado de Israel. Y a esto se suma a millones de personas que en el mundo entero en estos días han salido a defender, entre comillas, a los palestinos. Y lo único que están haciendo es solidarizarse con los terroristas del Hamas. Porque el Hamas no representa al pueblo palestino. Hamas es una organización religiosa terrorista que pretende acabar con el Estado judío y luego exportar esa misma metodología de destrucción contra todo el mundo occidental. Y la gente que sale a marchar a las calles no se da cuenta que hoy somos nosotros los judíos los afectados y el pueblo de Israel, y mañana pueden ser ellos quienes tendrán que padecer bajo la espada de estos grupos terroristas que no tienen ninguna contemplación. Hoy el mundo occidental marcha en favor de los palestinos, o cree estar haciendo un favor a los palestinos, cuando en honor a la verdad lo que está haciendo es aplaudir a un enemigo que no dubitaría un solo segundo en exterminarlos a ellos mismos. Resulta irrisorio, perdóname que lo diga, que gente LGBTI, aborteros y homosexuales, estos progres, salgan con las banderas palestinas. ¿Sabe por qué? Porque en los países musulmanes a los homosexuales simplemente los degüellan o los cuelgan en grúas en edificios de construcción como en Irán. Ni qué decir a las que practican el aborto. Pero bueno, esta gente ignorante que no sabe de qué bandera abrazarse ha levantado, entre comillas, una solidaridad a favor de los palestinos, hasta el día en que los palestinos los encuentren a ustedes y los van a ejecutar. Y ahí vamos a ver si es de que eran sus amigos o no. Lo cierto es de que el Hamas ha quedado en una posición horrible ante el mundo. Su imagen, que es lo que ellos más cuidan, porque a ellos sí les importa la imagen, han querido tratar de limpiarse esa imagen de terror, liberando a 2 secuestradas, pero que no solucionan el problema. Porque en honor a la verdad, tener a 200 secuestrados en que no sabemos en qué condiciones están, porque la Cruz Roja tampoco ha podido acceder a ellos, definitivamente nos hacen pensar lo peor. Peor después de lo que nosotros hemos tenido que enterarnos y ver en las noticias en Israel de lo que ha acontecido ese 7 de octubre. No quiero alargar mucho esta parte introductoria, quiero ir un poco más a profundidad. Quiero decir que el 97% del armamento que está utilizando el Hamas en esta guerra contra el Estado de Israel es armamento de fabricación iraní. Y quiero aclarar algo, el nombre Hamas es un movimiento de resistencia islámica. El nombre Hamas significa eso en árabe. Hamas significa movimiento de resistencia islámica. Esas son las siglas de ese nombre. Pero que en el idioma hebreo Hamas significa violencia. La palabra Hamas aparece en la Biblia, o Hamas aparece muchas veces en la Biblia, en el idioma original, y se refiere al concepto de violencia, de maldad, de crueldad. Curiosamente. Bueno, la Biblia lo dice en Génesis capítulo 6, verso 11, que la tierra estaba llena de Hamas, estaba llena de crueldad y de violencia en los días de Noé. Y esto es como en los días de Noé. Estamos viviendo como en los días de Noé. La violencia en el mundo se ha incrementado, el odio de una manera impresionante. Y el antisemitismo, el odio contra el pueblo judío y el antisionismo, que es un sinónimo del antisemitismo prácticamente y en estos días, también ha crecido vertiginosamente. Fíjese, le voy a dar un dato. Ayer en Detroit asesinaron a una digna señora de la comunidad judía de Detroit. La asesinaron aparentemente por razones de este conflicto. Musulmanes habrían perpetrado el asesinato contra ella por ser judía. No era israelí. Ahora puede darse cuenta. El odio contra el Estado de Israel, el antisionismo, es una expresión del antisemitismo, del odio contra el pueblo judío, porque se opone a la existencia del Estado que le pertenece al pueblo judío. El derecho que tiene el pueblo judío de tener un país, se oponen a ese derecho. Por eso quien se opone al sionismo se opone al Estado de Israel y a la gente de Israel y al pueblo judío en su conjunto. Bueno, quiero entrar a otro detalle también. Otro dato que me llama la atención profundamente, según las estadísticas, dicen que el 80% de los palestinos se identificarían con el Hamas. Tal vez es exagerada la cantidad, pero déjeme decirle que tan inocente la gente que vive en Gaza no lo es. A lo largo de todo este tiempo, la gente gazatí ha sido cómplice y encubridora y protectora de los terroristas del Hamas que paseaban en medio de sus calles y avenidas como Pedro por su casa. En honor a la verdad, el Hamas ha logrado adoctrinar a la multitud que vive en la franja de Gaza. Colegios, escuelas y universidades han sido víctimas
de ese lavado cerebral terrorista que han perpetrado durante tantos años este grupo, que ahora en estos días ha causado el inicio de un conflicto que, déjeme decirle, ni siquiera ha empezado. Quiero ser sincero y claro en este aspecto, por favor. Se lo voy a decir de una manera muy taxativa. La guerra aún no ha comenzado. Si usted cree que la guerra comenzó, está muy equivocado. La guerra comenzará en el mismo instante en que el ejército de Israel ingrese por tierra a la Franja de Gaza y trate de dos cosas: de rescatar con vida a la mayor cantidad de secuestrados posible, y segundo, empiece el combate encarnizado por exterminar al grupo terrorista Hamas y a su gemelo la Yihad Islámica, que están asentados dentro de la Franja de Gaza. Sabemos que no va a ser una operación sencilla, sabemos que va a haber que pagar un alto precio en vidas, en cantidades de soldados muertos. La situación no es fácil. Sabemos, por ende también, que en el momento en que el Estado de Israel, en su justo derecho, ingrese a la Franja de Gaza a tratar de recuperar a nuestros rehenes, comenzará el ataque incesante del grupo Hezbollah desde el Líbano, en la parte norte de Israel. Y la frontera norte también estará combatiendo contra estos grupos terroristas como el Hezbollah. El norte y el sur estarán en guerra. Estaremos prácticamente acorralados por nuestros enemigos. 150.000, escuchen bien, le estoy hablando con datos precisos, 150.000 misiles de largo alcance posee Hezbollah apuntando a Israel. Hezbollah es 10 veces más peligroso y más violento que el Hamas. Está mucho mejor armado. Es hijo directo de la República Islámica de Irán, del régimen criminal, mejor dicho, de la República Islámica de Irán, que lo ha dotado de todo el armamento para que pueda en algún momento atacar a Israel, y ellos creen que este es el momento, y el momento llegó. Otro dato que no puedo dejar escapar es el siguiente. En los últimos días, cantidades de personas han llegado para sumarse a Hezbollah. Radicales islámicos, de lo que les estuve hablando. Están hablando de que son 300 millones de radicales en el mundo. Inclusive ya están amenazando en Estados Unidos con cometer violentos atentados, y también en Europa. Déjeme decirle esto. Radicales islámicos han llegado de países como Túnez, como Marruecos, lo que se sabe. Han cruzado desde Irak, desde Afganistán y de otros países, y ya se encontrarían esos grupos violentos en la parte sur del Líbano, apoyando al Hezbollah, esperando el preciso momento de entrar en acción. Estos días de aparente calma que hemos tenido acá en Israel no han sido tan calmados como uno podría pensar, porque detrás de bastidores, déjeme decirle, los ejércitos enemigos han estado tomando posición en lugares estratégicos, entendemos, para luego intentar atacar al Estado de Israel. Nosotros también, por su parte, hemos tomado las debidas precauciones. Sabemos perfectamente, y lo digo claro, esta no va a ser una guerra muy sencilla, para nada. Se está jugando la sobrevivencia del Estado judío de Israel. Y lo voy a decir en estas palabras, no me cansaré de decirlo. La gente está criticando a Israel. La gente protesta contra Israel en su derecho de defenderse. Si nosotros bajamos las armas en este momento, los musulmanes nos exterminan por completo. Pero si ellos bajan las armas y devuelven a los secuestrados y deciden retroceder de su posición, que yo lo veo prácticamente imposible, el mundo tendrá paz. La paz no depende de Israel. En este momento, la paz no depende de Israel, depende de los islámicos, de los radicales islámicos, ni siquiera de las Naciones Unidas. Depende de ellos, y ellos no quieren la paz. Como dijo el rey David, yo les ofrezco la paz, pero ellos me devuelven la guerra, me pagan mal por bien. La situación definitivamente es tremenda, porque este conflicto está empujando a Israel a una guerra a la que no hubiéramos querido llegar. Sabíamos que en algún momento iba a haber un conflicto armado. La cosa era saber cuándo. Nosotros no queríamos, y lo digo claramente, nosotros no queríamos llegar a un conflicto con nuestros vecinos, pero la situación obliga. Hemos sido arrastrados a un conflicto en el momento en el cual masacran a nuestra población civil y se llevan secuestrados a nuestros compatriotas. Entonces, convergemos de que la situación en el Medio Oriente es tan complicada, que Israel debe, de una u otra manera, responder militarmente ante esta situación. No hay opción. Necesita una respuesta militar
para resguardar la sobrevivencia y la soberanía del Estado de Israel. Estos 21.000 kilómetros por los cuales luchamos tanto y los defendemos con la vida. Quiero entrar a otro punto, si me lo permite, por favor. Les decía, la guerra no ha comenzado. La guerra recién comenzará en el momento en el cual Israel ingrese en Gaza y los del Hezbollah empiecen el ataque. E Israel tenga que responder con todo ante el ataque lanzado también desde el norte. Le voy a informar lo siguiente. Varias ciudades de Israel han tenido que ser evacuadas. Así como hay una crisis de evacuación de personas en la Franja de Gaza, que han tenido que cruzar 800.000 personas ya del norte de Gaza al sur, escuchando las recomendaciones que hizo el Estado de Israel, porque Israel advierte antes de ingresar, les dijo que pasen a la parte sur del país para que no mueran en los bombardeos. Acá también en Israel hemos tenido que vivir esta experiencia de una u otra manera. Las ciudades de Sderot, por ejemplo, en el sur de Israel, ha sido desalojada por completo. Gran parte de la población de Ashkelon también ha migrado hacia el centro del país. Ciudades como la mía, Ashdod, están en el ojo de la tormenta. Sabemos que en cualquier momento nos podrían dar noticias de que tengamos que desalojar la ciudad, dependiendo cómo se dan los combates en los próximos días. La situación no avisora mejorar en ningún sentido. La ciudad de Kiryat Shmona, en el norte, al norte de Israel, prácticamente en la frontera con el Líbano, también ha sido desalojada y ha sido objeto de primeros bombardeos desde el Líbano por parte del grupo terrorista Hezbollah, apostado en esa región, y también Siria, que es otro vecino que está al lado del Líbano. Entonces, Israel está peleando en dos frentes. Abiertamente ya tenemos dos centros de combate, el norte y el sur, y que podrían agravarse si es que radicales ingresan desde Jordania, y también podría agravarse con los árabes israelíes que viven en la zona de la Cisjordania, como lo que se conoce actualmente, lo que la Biblia llama la región de Judea y Samaria. Les estoy haciendo un panorama de lo que está pasando en Israel en estos días. Déjeme decirle que es muy tarde de la noche, estoy tratando de aprovechar la calma de la noche, aprovechar que este momento no están lanzando misiles para poder hacer este informe. Quiero entrar a otro detalle. El día de ayer, el general Gant, que es uno de los altos oficiales del Estado de Israel, ha dado una conferencia de prensa en la cual ha explicado cómo se va a trabajar este conflicto armado con Gaza, contra Hamas en la zona de la Franja de Gaza. Pero lo repito una vez más y seré una vez más claro en decirlo. Nuestro combate, dijo el ejército de Israel y el gobierno de Israel, y nosotros también pensamos lo mismo como pueblo, no es contra los gazatíes, no es contra Gaza, sino contra el grupo terrorista Hamas. Bien, él dijo claramente que la primera etapa, en la que todavía se encuentra el Estado de Israel, tiene dos partes. Inciso A, una operación militar con fuego intenso para tratar de destruir la mayor cantidad de edificios ocupados por terroristas o que son utilizados para lanzar misiles contra el Estado de Israel. Edificios o centros de comunicaciones de alto mando que pueda tener el grupo Hamas dentro de la Franja de Gaza. El bombardeo fue contra todos esos edificios que fueron utilizados y son utilizados por los grupos terroristas en esa región. Y la segunda etapa, la parte B, será la incursión por tierra, aire y mar paralelamente a la Franja de Gaza, y buscarán ingresar en los túneles, si es necesario, calle por calle, puerta por puerta, ingresarán para penetrarse en esos túneles que son verdaderas carreteras. No crean ustedes que son tunelitos de 3x3. No, definitivamente no. Automóviles en doble vía circulan ahí dentro, aunque usted no lo crea. Las imágenes que han llegado a reproducirse en estas últimas semanas nos han dejado prácticamente sorprendidos de ver que debajo de la ciudad de Gaza existen túneles con el ancho para que crucen dos carros simultáneamente y que transportan armamento y desde allí sacan para dispararlo contra el Estado de Israel. La situación no es nada sencilla. No es nada sencilla de enfrentar. Los soldados israelíes tendrán que ingresar en los túneles para buscar a los terroristas, pero en principio a los secuestrados. No será una tarea fácil. Y eso que en estas semanas se han bombardeado cantidades de túneles y cientos de terroristas ya han muerto en combate. Más de lo que nosotros nos podríamos imaginar o contar. Cientos de terroristas del Hamas ya han muerto. Es más, el ejército del Estado de Israel ha realizado operaciones de asesinatos selectivos dirigidos por el Shin Bet y el ejército de Israel, el servicio de inteligencia,
ubicando a los altos mandos del Hamas y matándolos de ipso facto, descabezando lo más posible a los líderes de este grupo terrorista y criminal. Bien, entonces entramos. Primera etapa, inciso A, bombardeo masivo contra todos los centros operativos del Hamas y los túneles. Segundo, incursión tierra, aire y mar, la cual se dará, no sabemos. Ya llevan bastantes días los soldados apostados en las puertas de la Franja de Gaza para ingresar. Ha pasado bastantes días. Israel ya pudo haber entrado, pero entendemos que por estrategia y también, desgraciadamente, por presión del presidente Biden, Israel no ha ingresado a la Franja de Gaza por tierra, y hay veces, por momentos, sentimos que estos días que se están perdiendo valen oro, porque no sabemos cada día en qué estado puedan estar nuestros rehenes. Y es una situación que nos cuesta a nosotros asumir y asimilar. En la segunda etapa, es la segunda parte de esta estrategia, que es la etapa intermedia, ha dicho el general Gant, y será combates a menor intensidad. Una vez que Israel haya entrado a la Franja de Gaza y haya descabezado, y no solo descabezado, haya neutralizado y exterminado al Hamas, esta segunda etapa, que no sabemos cuántos meses pueda tardar en llegar, será en la cual se tendrán que combatir todos los focos de, de resistencia que pudieran haber sobrevivido, todos los remanentes o vestigios de lo que pudiera haber quedado de los grupos terroristas en esa región, y tratarlos de aniquilar por completo. Esa etapa no sabemos cuándo va a comenzar ni cuánto vaya a durar. Y la tercera es donde vamos a entrar en una situación de tratar de entender cómo se va a manejar. Para el alto mando militar de Israel, para el gobierno de Israel y para las Naciones Unidas, inclusive Estados Unidos también está bastante preocupado, y la comunidad internacional, es ¿qué va a pasar con la Gaza posguerra? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con la Gaza posguerra? Muchos dicen que tendría que ser entregado a la Autoridad Nacional Palestina, que es la organización reconocida a nivel internacional por los gobiernos del mundo como representante del pueblo palestino. Pero el problema pasa porque la Autoridad Nacional Palestina está dirigida por un líder, Abu Mazen, que es un pobre títere, un hombre, pobre viejito que no sabe ni dónde está parado y habla barbaridades, que ha llamado en estos últimos días al exterminio de los judíos. Entonces nosotros no podemos serles tonto útiles, trabajar, exterminar al Hamas y entregarle el poder a él. Otra opción que se ha estado barajando en los últimos días, es una posibilidad, que las Naciones Unidas se hagan cargo del control de eso, o que Egipto tome control. Pero esta situación no deja de sorprender, porque buscando soluciones por aquí y soluciones para allá, para este conflicto, yo quisiera ir a lo que la Biblia describe sobre esto, por favor, en particular. Si me lo permite, por favor, voy a leer el libro del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, y este versículo lo he leído antes, pero me gusta esta versión que me han hecho llegar NTV, versión NTV, dice textualmente lo siguiente: pero ahora el Señor despojará, 9:4 de Zacarías, el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar, y será reducida a cenizas. Tiro, junto a Sidón y Biblo, eran 3 ciudades fenicias, de ahí viene la palabra Biblia, de Biblos. Eran 3 ciudades fenicias que estaban en el actual Líbano. Ahora, estas ciudades todavía existen. De acuerdo a esta profecía bíblica, la ciudad de Tiro, que todavía quedan vestigios de ella, será incendiada por completo y reducida a cenizas. Aparentemente este conflicto al Líbano lo va a afectar completamente. Aquí viene, la ciudad de Ashkelon, que la tengo acá cerquita, dice, verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror. Estoy leyendo esta versión interesante de la Biblia. Gaza temblará de terror, y lo mismo hará Ecrón, es otra ciudad filistea de la antigüedad que está muy cerca por acá, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado. El rey de Gaza será asesinado. ¿Será el líder del Hamas, Ismael Haniyeh, alcanzado por los servicios de inteligencia de Israel y exterminado? Dejémoslo ahí. Y Ashkelon será abandonada. Y esto quiero aclarar. Precisamente es lo que les venía hablando. La ciudad de Ashkelon está siendo deshabitada en las últimas semanas. Mucha gente está desalojando la ciudad de Ashkelon para precautelar su integridad. De hecho, la alcaldía de la ciudad de Ashkelon, está facilitando para personas de la tercera edad salir de inmediato, ser evacuadas cuanto antes,
para el centro del país, o ciudades como Netanya o Haris y otras ciudades que están en el centro del país, porque su vida correría inminente peligro en una situación de emergencia. Ashkelon, de acuerdo a esta profecía bíblica, será abandonada, no es que va a quedar en desolación. Entendemos que sus habitantes tendrán que salir temporalmente mientras dura la guerra. Y dice que Ashkelon será abandonada. Luego, seguramente, pues sus habitantes regresarán a ella. Ashkelon es una ciudad muy bonita, déjenme decirle, que tiene casi 200.000 habitantes. La tengo muy cerca de acá. Y la ciudad de Ashdod, aquí está la profecía, la ciudad donde yo vivo, dice será ocupada por extranjeros. Se entiende que probablemente ante la gravedad de los acontecimientos que se pudieran desatar, estoy entendiendo, espero estar entendiendo claramente esta profecía, la ciudad de Ashdod será centro de tropas extranjeras que me imagino vendrán a ayudar al Estado de Israel si es de que se agrava la situación en la parte sur del país en el conflicto armado contra el Hamas. Y no es de extrañar porque Ashdod es un puerto importante de Israel, es el segundo puerto más importante del país. Prácticamente Haifa en el norte y Ashdod en el sur son los dos puertos más importantes que tenemos acá en el Estado judío de Israel. Entonces dice además, destruiré el orgullo de los filisteos, les quitaré de la boca la carne ensangrentada. Habla de un pueblo sanguinario, voy a acabar con su maldad, está dando a entender la palabra de este pasaje, y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Algo hará Dios en el corazón de esta gente más allá de la guerra. Esta gente reconocerá y se dará cuenta al final de la misma que el Dios de Israel es el Dios verdadero, el Dios vivo. Y serán como un clan en Judá. O sea, probablemente, y esto es lo que yo entiendo, y es lo que muchos quisiéramos, que Israel ocupe la Franja de Gaza. Definitivamente Israel se instale en la Franja de Gaza y recupere como lo que fue hasta antes del año 2005, cuando Israel tenía el control de toda la Franja de Gaza, antes de cometer el error terrible, Ariel Sharon, de entregarles autonomía a los palestinos para autogobernarse y luego eso convertirse en un reducto terrorista. Eso es lo que está pasando. Ahora, quiero entrar en otro punto también. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, eso. Mire, yo creo que políticamente Israel está cometiendo un error. Está discutiendo mucho qué es lo que va a pasar con Gaza después de la guerra. Me parece que eso habría que dejarlo para después. Yo tengo una frase muy sencilla. Primero la vaca, luego la leche. Primero la vaca. Nos estamos preocupando de ser campeones sin jugar el partido. Tenemos que primero ganar y después pensemos qué vamos a hacer. Pero lo ideal sería que Gaza quede bajo dominio del Estado de Israel. Es la forma más segura de proteger el Estado. Pero bueno, muchos no lo piensan así. ¿Qué hacer con los secuestrados? Ese es otro dolor de cabeza que tenemos. Es un dolor muy grande, es un dolor muy intenso, muy profundo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra gente? La cual está secuestrada y no sabemos en qué condiciones, porque les repito, la Cruz Roja no ha accedido a ellos. Miren, yo en lo personal, yo David Diamond, en el año 2010, el 29 de julio, uno nunca olvida ciertas fechas en la vida, ¿cierto? El 29 de julio del 2010 fui secuestrado en el Ecuador por muchas horas. Mi vida estuvo en peligro. Intentaron asesinarme con 3 revólveres y los 3 revólveres se destrabaron. Las balas no percutaron. Por la gracia de Dios salí vivo. Yo lo conté, lo he testificado en muchas oportunidades, esa experiencia que me tocó vivir en el Ecuador hace tantos años atrás. Son experiencias que a uno le quedan en la mente, traumáticas. Si en 7 horas una persona puede quedar marcada con una experiencia así, de haber salido vivo, milagrosamente, porque eso es lo que me pasó, con 3 revólveres, cualquiera de ellos pudo haber percutado, pudo haber muerto, en manos de quienes me secuestraron en Guayaquil. Yo me pregunto cuál es el estado mental en el cual estas personas se encuentran. Imagínense la zozobra. Que no solamente los van a matar, los van a torturar. Por todo lo que hayan hecho, no quiero entrar en detalles, todas las barbaridades que hayan hecho. ¿Qué se puede esperar que les estén haciendo? Hay muchos de ellos que están secuestrados y son militares de Israel. Imagínense usted el grado de odio que hay contra ellos, de deseo de matarlos. Entonces yo pienso, y disculpen desde mi posición,
que tal vez muchos de los secuestrados lo que puedan estar tal vez pensando es decir esto: miren, ya estamos resignados, tal vez no vamos a salir vivos de este lugar. La verdad, ¿qué tal vez le estarían diciendo al Estado de Israel si tuviera la oportunidad de llamar por teléfono al primer ministro, decirle: primer ministro, ¿sabe? Estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida aquí. No se preocupen de rescatarnos, pero salven al país. Yo creo que tal vez ese es el sentimiento, el pensamiento en muchos de ellos, tal vez no en todos. Hay familias enteras que están secuestradas. Tal vez el pensamiento es decir: ya estamos resignados, que nos maten, no importa. La situación es muy difícil, pero salven al Estado de Israel, salven al país. Es más, aquí está interviniendo por detrás, y quiero en esto también ser claro, la mano criminal del régimen terrorista de Irán. No puedo dejar de hablar de Irán. Irán está metido hasta el pescuezo en este conflicto. Quiero decirle algo: en Estados Unidos en los últimos días le hizo una amenaza, y por favor présteme mucha atención a lo que le voy a decir. Présteme por favor muchísima atención. Un senador norteamericano hace 2 días atrás emitió una declaración que yo creo los iraníes tendrían que escucharla. Les dijo textualmente a los persas: si ustedes utilizan a Hezbollah para atacar a Israel en una guerra, vamos a de inmediato destruir las 4 refinerías que tiene Irán bajo su mando. 4 refinerías petroleras. Y los sacaremos para siempre del negocio petrolero en el mundo. Pero no solo eso, lo que yo quiero entrar. Si llegara a acontecer esto, que yo pienso va a ser así, Estados Unidos va a destruir las refinerías petroleras de Irán, ¿qué es lo que va a ocurrir? El petróleo se va a disparar hasta por encima de los $150 el barril, están calculando. ¿Usted se imagina la crisis económica a nivel mundial que va a venir a raíz de esta crisis petrolera? Prácticamente el Golfo Pérsico se va a convertir en un foco de combates intestinos entre las naciones en disputa. Sin contar que Israel decida hacer una operación inmediata, preventiva, contra las centrales nucleares de Irán, donde aparentemente ya Irán habría alcanzado, dicen, la capacidad para tener armamento nuclear. Justo en esta semana terminó el convenio entre la Organización de Energía Atómica de las Naciones Unidas con Irán para frenar su programa nuclear. Justo, qué casualidad. Se acabó esta semana el convenio. O sea que Irán se siente en el derecho y ante la posibilidad, la oportunidad de utilizar, si es de que ya tiene, su arma nuclear. E Israel no se puede dar el lujo de esperar que Irán actúe primero. Aquí, sencillo, al que madruga Dios no ayuda. Si Israel reacciona a tiempo, habremos librado nuestras vidas. Entonces, se entiende que esto va a tomar más cuerpo. Hay algo que quiero mencionar, no puedo dejarlo de lado, por favor, si me lo permiten, en este informe que estoy realizando, es el siguiente. El presidente Isaac Herzog de Israel en las últimas horas ha dado una entrevista a muchos medios de comunicación de los Estados Unidos, y lo que ha revelado nos ha dejado más que pasmados. Durante los enfrentamientos entre terroristas que se habían quedado en el lado de Israel en los días posteriores al 7 de octubre, capturaron a uno de ellos. Después de haberlo ejecutado, este terrorista, muerto en combate, le quitaron sus pertenencias y encontraron una USB. Al llevar a la computadora, encontraron algo que nos dejó pasmados, sorprendidos. ¿Qué fue lo que hallaron? Encontraron todas las indicaciones para fabricar armamento químico, cianuro, utilizar cianuro, concretamente, para atacar a la población civil de Israel. Tenían todo preparado y organizado para utilizar armamentos químicos contra Israel el 7 de octubre. Esto lleva a pensar que probablemente el ataque que se debería haber realizado el 7 de octubre no solamente lo iba a desarrollar el Hamas, aparentemente iba a ser una coordinación total de todos los enemigos de Israel al mismo tiempo, el mismo día, atacar a Israel. Pero el Hamas se adelantó, quiso llevarse la gloria. Muchos analistas están
están sacando esta conclusión, que el Hamas sabía de los planes de sus aliados, Hezbollah, Irán y compañía, pero quiso actuar en solitario. Lo hizo, se adelantó al resto, pensando que al hacerlo quedarían como los héroes de la historia y que inmediatamente los demás ejércitos actuarían en su favor. Pero todo indica que se produjeron refriegas entre ellos después de esta situación, porque el plan habría quedado descubierto. Entonces, si esto es así, Dios ayudó a Israel, porque algo peor hubiera sucedido. El Hamas, en su locura, en su fanatismo, en quererse llevar la gloria del ataque, cometió el error en bendita hora, bendito sea Hashem, Dios de Israel, de lanzar un ataque en solitario y poner al descubierto lo que vendría o lo que iba a venir acompañado junto con la invasión del 7 de octubre. Como quiera que sea, Dios protegió a Israel. De eso estamos completamente seguros acá. Una vez más, la mano de Dios, bendito Él, intervino para evitar algo mucho peor. Yo quiero entrar en otro detalle que también me es menester mencionar. Se está desarrollando inmensas marchas en el mundo entero contra el Estado de Israel, al punto que se está utilizando la estrella de David, el Magen David, para marcar las casas de los judíos, principalmente en Alemania. Esto ya se hizo en el régimen nazi. Esto es peligrosísimo, porque es colocar una señal para que luego los nazis vayan y maten a los judíos que viven ahí dentro. Hoy en Francia, por ejemplo, se conoció una noticia que un grupo extremista atacó la casa de una familia judía y quemó la casa, prácticamente incendió la puerta de ingreso de una familia judía en Francia. Las comunidades judías no están seguras en el mundo. Hoy, como nunca antes, en los últimos años, estamos viendo un vertiginoso aumento de la persecución y el odio contra los judíos en el mundo. Y esto va a forzar, escúchame bien, a que millones de judíos reconsideren seriamente la posibilidad de seguir viviendo en la diáspora y tengan que venir a vivir al Estado de Israel, que es lo correcto y es lo mejor. Esto Dios lo está permitiendo, tal vez, para que los judíos de una vez por todas entendamos como pueblo que pese a todo lo que pasa, no hay lugar más seguro para nosotros que el Estado de Israel. Las hordas, las multitudes que están saliendo a marchar contra el Estado de Israel son una advertencia de que algo peor puede venir contra las comunidades judías. Y yo creo que, como dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo creo que el pueblo de Israel tiene que escuchar con el corazón, no con la razón. Y Dios le está diciendo al corazón de este pueblo que debe volver a su tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para el final de los tiempos? Está claro que Israel va a ganar la guerra. Está claro que Israel va a vencer a sus enemigos, porque Dios hizo una promesa a Abraham, a Isaac, y se la repitió a Jacob, y la dejó clara a través de Moisés, que Dios protegería a la nación de Israel para siempre. Yo seré el Dios de ellos para siempre, le dijo Dios a Abraham. Entonces Israel, de una u otra manera, tiene asegurada su sobrevivencia, pero vamos a pasar momentos muy amargos como el que estamos viviendo. En las últimas horas también quiero mencionarles que los rabinos de Israel se han reunido y han emitido un comunicado en muchas comunidades judías, principalmente religiosas, ortodoxas, para llamar a un ayuno nacional. Están pidiendo que el pueblo judío, como en los días de Esther, se metan en ayuno y en clamor y busquen al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le pidamos ayuda al Dios de los cielos, Abba Sheba Shamayim, Abba, del Padre de los cielos, para que intervenga y proteja a Israel en este duro momento. Lo sorprendente del asunto es que están utilizando como pasaje bíblico, escuche bien, Isaías capítulo 30, versículo 7, del cual he hablado muchas veces yo en mis conferencias en el mundo a lo largo de más de 20 años. Jeremías 30, versículo 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de sufrimiento y angustia para mi pueblo Israel, pero de ella será librado. Mire, está claro aquí, en este pasaje, que los rabinos saben perfectamente lo que está pasando. Este es el principio de dolores. Este es el inicio de la etapa, si quiere llamarlo, apocalíptica. Estamos cerrando la etapa preapocalíptica para entrar a la apocalíptica. El que tiene oídos entienda lo que estoy hablando. El conflicto que se avecina será un conflicto de proporciones bíblicas. Escuche bien lo que les estoy diciendo. Yo llevo más de 20 y tantos años enseñando profecías bíblicas por la gracia y la bondad de Dios. Y les advertí durante muchos años
que este conflicto llegaría. Hice muchísimas conferencias al respecto. Pero hoy, en lo personal, Dios así lo quiso. No solamente me ha permitido enseñar de estas guerras, sino que me trajo a Israel para vivir en vivo y en directo el cumplimiento de las mismas. De una u otra manera, he sido quien ha enseñado sobre estos temas, no lo que Dios me ha permitido, la gloria y la honra para Él, porque muchos otros siervos de Dios también lo han hecho, y los reconozco, y gloria a Dios por ellos, pero en lo personal, Dios me ha permitido, a lo largo de muchos años, inclusive escribir libros como este, Jerusalén y la Tierra Prometida, que lamentablemente está agotado, en el cual he explicado claramente qué es lo que va a pasar con Israel en el final de los tiempos. Pero hoy, Dios me trajo a Israel, mi país, a vivir en vivo y en directo esta situación, pero no solo a vivirla, sino a orar y sufrir junto con mi pueblo esta situación. Pero también me trajo para que yo pueda informarle al mundo lo que realmente se está viviendo acá en Israel, no lo que muchos medios de comunicación están presentando. Que Israel es el perverso, que Israel es el masacrador. Aquí definitivamente el mundo se ha vuelto loco. Todo el mundo tiene el derecho de defenderse menos Israel. Lo cierto es que, si me lo permiten, quiero dejarles claro otro dato que me parece importante. Dicen los datos oficiales que cerca de 8.000 misiles han sido lanzados desde la Franja de Gaza en todos estos días. Más de 2 semanas de combates. Pero le repito, la guerra todavía no comenzó. Se lo repito y no me cansaré de decirlo. La guerra todavía no ha comenzado. Estas son solamente escaramuzas. Y ya van 8.000 misiles lanzados desde la Franja de Gaza, de los cuales 470 cayeron sobre el propio pueblo palestino, y nadie lo culpa al Hamas de masacrar a su propia gente. Quieren culpar a Israel de la muerte de sus civiles cuando son víctimas de sus propios misiles. Otro detalle más. Cerca de 200.000 israelíes, ya lo he dicho hace un momento atrás, han desalojado sus hogares hacia el centro de Israel. El sur y norte de Israel están siendo desalojados, para luego posibilitar que esas personas puedan sobrevivir a lo que se pueda venir en las dos fronteras de Israel y lo que pueda venir en un conflicto armado mayor. Bien, quiero entrar, ya son 42 minutos de enseñanza, quiero entrar rápidamente qué es lo que va a pasar bíblicamente en estos días o en este conflicto. Quiero recordar simplemente conceptos de los cuales yo ya he enseñado muchas veces, y quiero ir para esto rápidamente a Isaías capítulo 17, Isaías capítulo 17, versículo 1. Dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Yo quiero explicar esta situación. Damasco es la capital de Siria y se ha convertido, ¿verdad?, en un verdadero dolor de cabeza para el mundo. En Damasco prácticamente están apostadas todas las fuerzas militares de Irán, en ese territorio fallido, en ese estado fallido llamado Siria, en ese territorio fallido llamado Siria, que ya no lo gobiernan ellos, como lo he dicho en muchas oportunidades, lo están gobernando los rusos, que tienen sus tropas instaladas ahí, y ni qué decir de las milicias de la Guardia Revolucionaria iraní, que está apostada en esa región, posibilitando inclusive que desde Irak entren terroristas criminales. Los residuos de Al-Qaeda, los residuos de ISIS están entrando a través de Irak y de Irán y de Siria hacia el Líbano para luego atacar a Israel. Irán está orquestando todo. Israel ha bombardeado el aeropuerto de Damasco, ha bombardeado el aeropuerto de Alepo. El único aeropuerto que está operando es el de Latakia, que está bajo control de los rusos. Lo cierto es que Israel, en algún momento determinado, por todo lo que indica la profecía bíblica, va a despedazar Siria. Y lo ha dicho. Los generales del ejército de Israel lo han dicho y lo han repetido hasta el cansancio. Si es que atacan desde Siria, el país va a pagar el precio y lo vamos a devolver a la edad de piedra. Siria tiene que entender a lo que se va a enfrentar. Tienen que comprender. Se van a enfrentar a algo que nunca imaginaron ver. De acuerdo a la profecía bíblica, Siria va a ver la destrucción completa de su capital. Damasco, la capital de Siria, dice que será convertida en montón de ruinas, en escombro. En el verso 2, las ciudades de Aroer quedarán desiertas, en manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe. No va a haber habitantes, sin que nadie las espante. Las ciudades fortificadas también serán arrasadas. Y más abajo, si me lo permite, por favor, dice en el versículo 9 algo que me llama la atención. En el verso 9, estoy comparando versiones simplemente, por eso me ven mirar a los dos lados. En el versículo 9 dice textualmente esto. Escuche, parte final.
Dice, las ciudades las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Perdón, verso 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos. Prácticamente poca gente, poca población. Y en las ramas los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. O sea que después del ataque de Israel contra Siria, habrá desolación por completo en esa ciudad. Damasco literalmente dejará de ser ciudad y se convertirá en desolación. ¿Por qué? Aquí lo dice por una acción del ejército de Israel. Estoy hablando de lo que dice la Biblia, yo no me estoy inventando, estoy leyendo esto. Y en el versículo 11 dice, el día que los plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada, 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 la cosecha. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia, día de tribulación, en el día de la angustia y del dolor desesperado, para los que se queden. Y voy más adelante, verso 12. ¡Ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como el estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán gran alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Y no es eso lo que estamos viendo en la televisión? Cómo multitudes de gente están saliendo a marchar contra el Estado de Israel, a protestar contra el derecho de Israel a defenderse. Murmullo de naciones. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, lo que estamos viendo en la televisión. Pero Dios las reprenderá. Dios los reprenderá. Dios los reprenderá. ¿Cómo? Algo muy duro viene de parte de Dios contra las naciones. Algo muy fuerte viene de parte de Dios, no del hombre, contra los pueblos. Dios los reprenderá y huirán lejos, se ahuyentarán como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí que turbación, y antes de la mañana el enemigo ya no existe. El enemigo ya no existe. ¿Qué es lo que ocurrirá? Aparentemente Israel va a utilizar todo su equipamiento para salir de esta guerra, bien librado. Y Siria literalmente pagará las consecuencias y Damasco desaparecerá. Esta es la parte de los que nos aplastan, dice la parte final del versículo de Isaías, y la suerte de los que nos saquean. Y me voy ahora a complementar lo que dice el profeta Jeremías al mismo tiempo sobre esta guerra. Jeremías también es otro profeta que habló de este conflicto. Jeremías capítulo 49, permítame leer Jeremías 49, versículo 23. Acerca de Damasco, se confundieron Hamat y Arfat, porque oyeron malas noticias, se derritieron en aguas de desmayo y no pueden calmarse. Se desmayó Damasco, se volvió toda para huir. La gente va a escapar de Damasco ante lo que viene, van a escapar sus habitantes. Le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, a la ciudad de mi gozo?, dice Jeremías. ¿Cómo la dejaron? Ya lo vimos en Isaías, desolada. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día. El ejército sirio y todos los iraníes metidos en ese enredo apoyando al Hezbollah contra Israel, de acuerdo a esta profecía, van a ser exterminados. Todos los hombres, no dice algunos, todos los hombres de guerra morirán en aquel día. Aquel día será un día específico en el que algo ocurrirá en Siria, en que de la noche a la mañana desaparecerá todo su ejército. Así ha dicho el Señor, y haré encender fuego. No dice que Él lo va a encender, no dice que Dios va a encender el fuego. Haré encender, se entiende en la guerra. Haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ben-Hadad fue un patriarca de los sirios en la antigüedad. Ahora bien, ¿qué más viene en esta profecía de Jeremías? ¿Es Irán el que está metido ahí? Pues vamos a ver qué pasa con Irán. Jeremías 49, versículo 34, vamos a ver cómo va a acabar Irán. Dice, palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, la tierra de los elamitas, es el nombre antiguo de la tierra que después pasó a llamarse Persia, la tierra de los persas, y a los persas hoy en día se los llama iraníes. Por eso están ubicados en el Golfo Pérsico. Su idioma es el persa hasta el día de hoy. Ellos inventaron el ajedrez. Bueno, los iraníes. Ahora, ¿qué dice de Irán? Dice, verso 35, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, quiebro el arco, ¡pum! Parte principal de su fortaleza,
¿Qué quiere decir quebrar el arco? Cuando tú quiebras el arco, la flecha se te viene en contra. Es como que el tiro se te sale por la culata. ¿Será que todo su programa nuclear termina atacándolos a ellos mismos? ¿Será que serán víctimas de su propio armamento nuclear los iraníes? ¿Que Israel bombardee las centrales nucleares de Irán y la radiación los destruye a ellos mismos en su propio territorio? Dice que Dios quebrará la parte principal del ejército de Irán, que es el armamento nuclear. Dice, quebrará el arco. Al quebrar el arco, la flecha los mata a ellos mismos. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Invasión aérea. Va a haber una invasión aérea sobre Irán, sobre el culpable de este conflicto actual. Y dice, y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación, escuchen, no habrá nación donde no escapen los fugitivos de Irán, de Elam. La población iraní va a escapar de su país. Me imagino la radiación y la guerra los va a hacer escapar. Y haré que Irán, Elam, se intimide delante de sus enemigos. No solo es Israel, aparentemente Estados Unidos interviene directamente en el conflicto. Ya lo dije, un senador norteamericano lo dijo ayer. 4 refinerías petroleras de Irán serán lo primero en bombardear por parte de Estados Unidos si es que Hezbollah dispara y entra en una confrontación abierta con Israel en las próximas horas. Dice textualmente, se intimidará delante de sus enemigos, delante de los que busquen su vida. Traeré sobre ellos desgracia y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los termine. ¿Por qué? Porque ellos buscaron terminar a Israel. Acuérdense lo que dijo Mahmoud Ahmadinejad, borraremos a Israel del mapa. Ali Khamenei, actual líder de Irán, ¿qué dijo? Israel es un cáncer, tenemos que extirparlo. Bueno, de acuerdo a esta profecía bíblica, la ira de Dios caerá contra los iraníes por meterse contra el pueblo de Dios. Les guste o no, Israel es el pueblo que Dios escogió. Y no es que Israel sea un dechado de virtudes, no. Es por la promesa que Dios le hizo a Abraham, por la promesa que Dios hizo a Isaac y la promesa que Dios hizo a Jacob, que Dios va a proteger siempre a Israel. No es porque los israelíes sean perfectos o sean angelitos o buenas personas. No, porque en todo el mundo hay pecadores, todos somos pecadores, la nacionalidad no importa. Todos somos infieles y la Escritura dice que si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Dios no puede ir contra sí mismo. La fidelidad de Dios está por encima de la infidelidad del hombre. Dios prometió cosas a Abraham que tiene que cumplirlas hasta la eternidad. Y dice, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, al ayatolá y al presidente, que son los 2 sanguinarios que gobiernan esa nación. Los destruiré, dice el Señor. Pero acontecerá en los últimos días que haré regresar a los cautivos de Elam, dice el Señor. O sea, en los últimos días se cumple esta profecía y ya estamos en los últimos días. Creo que era menester hacer estas aclaraciones. Ahora, el Salmo 83 nos presenta otro panorama que acompaña lo que está pasando aquí. Muchos predicadores están diciendo que el Salmo 83 ya se cumplió. Muchos dicen ya se ha cumplido cuando la guerra de la independencia, el 15 de mayo del 1948, al día siguiente de fundar el Estado de Israel, nos atacaron los árabes y dicen que se cumplió hoy la profecía. Yo pienso que no. Esa era una primera parte de la profecía, pero lo que se está viendo hoy es el cumplimiento total. El Salmo 83 es imprescindible para entender lo que está pasando. Hay una fusión, una alianza de naciones, aún a escondidas, para destruir a Israel. Lo que les dije, están llegando terroristas de Irak, de Afganistán, de Túnez, de Marruecos, de Turquía. Se están plegando musulmanes para unirse a Hezbollah en el Líbano y atacar todos juntos a Israel. Dice, oh Dios, no guardes silencio. Salmo 83, verso 1. No calles, oh Dios, ni estés quieto. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, que actúe, que no se quede a ver la situación, que intervenga. Porque aquí que rugen tus enemigos. 1, tus enemigos. Y los que te odian alzan la cabeza. Son enemigos de Dios y encima alzan la cabeza los que aborrecen a Dios. ¿Quiénes son? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. El que se mete contra Israel termina metiéndose contra Dios, les guste o no. Y si no lo han aprendido, ahora lo van a aprender. Han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Hay una alianza secreta. Aparentemente hay países aliados en el mundo árabe a favor de Israel. Pero si la situación se agrava, ahí va a salir a luz la verdadera intención de sus corazones. Han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ellos creen que han encontrado la ocasión, el momento preciso para destruir a Israel para siempre. Creen que ya les llegó la hora. Quieren utilizar este momento para destruir a Israel. Pero no lo van a lograr.
porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. La alianza es contra Dios a la final. Las tiendas de los edomitas, los ismaelitas son los árabes, Moab, Jordania, los agarenos, egipcio, Agar de egipcia, la madre de Ismael, la criada de Abraham y Sara, Jebal, el Líbano, Amón y Amalek, amonitas son los libaneses, y Amalek, los antisemitas, los que odian al pueblo judío. Los amalecitas no tienen nacionalidad determinada, están en todo el mundo. Toda persona que odia a Israel es una amalecita de acuerdo a la Biblia. Los filisteos y los habitantes de Tiro, otra vez, Líbano. También el asirio, es decir, Irak se ha juntado a ellos. No les dije que están viniendo tropas desde Irak. Y sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Quiénes son los hijos de Lot? Amón y Moab. ¿Y quiénes son ellos? Jordanos y libaneses. Sirios y libaneses, perdón. Sirios y libaneses. Y jordanos también, claro, correcto, los tres países. ¿Y qué dice más abajo? Versículo. Estos pueblos han dicho, verso 12, heredemos para nosotros las moradas de Dios, la casa de Dios. Apropiarse de la tierra de Dios que se la dio a Israel por medio de Isaac y Jacob. Quieren apropiarse, quiere decir que no es de ellos, pero se lo quieren apropiar. Es más, Dios dice, el salmista Asaf, este no es un salmo del rey David, es Asaf el que escribe esta visión para este tiempo. Versículo 13, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. ¿Se acuerdan lo que leí de Isaías 17? Terminan igual, los dos capítulos acaban en lo mismo, en que viene una tempestad que los lleva como el viento, como fuego que quema en el monte, como el llama que abraza el bosque. Persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Señor. Sean afrentados y turbados para siempre, deshonrados y que perezcan. Y conozcan que solo tú eres Hashem, solo tú Altísimo sobre toda la tierra, que el Dios de Israel es el Dios supremo. Ahora, si me lo permiten, por favor, voy a tratar de encontrar la profecía de Jeremías, que dice claramente que Dios protegerá a la nación de Israel para siempre. Está en Jeremías 31 y con esto cierro. Jeremías 31:35 dice, así ha dicho el Señor que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, dice el Señor estas palabras. Si faltaren estas leyes delante de mí, o sea que el sol salga de día y la luna de noche, ¿quién puede abolir esa ley? También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. En pocas palabras, no lo van a conseguir. Es más fácil bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. El mundo cree que puede hacer desaparecer a Israel. Esta vez se van a dar cuenta que no pueden. Que Dios va a defender a Israel. Dios nos va a sacar adelante de esta guerra. Como dijo Zacarías el profeta, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Imagínese usted. Si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé a la descendencia de Israel por todos los pecados que cometieron. Ni siquiera los pecados que ha cometido Israel, los errores que cometa, anulan la fidelidad de Dios para con su pueblo. Ese es el amor de Dios, la fidelidad de Dios, para todos los que le aman y se arrepienten y lo buscan. Mire usted, dice textualmente la Escritura, yo no desecharé a la descendencia de Israel. Dios va a hacer sobrevivir al pueblo judío en medio de todas estas circunstancias. Mis queridos hermanos, he querido presentarles un informe pormenorizado de lo que está pasando aquí. Quiero agradecerles de todo corazón a todo el pueblo cristiano evangélico en Latinoamérica que está marchando valientemente con la bandera de Israel en las naciones, defendiendo al Estado judío, pero entre todo defendiendo su fe. Está claro, Benjamín Netanyahu lo dijo, los mejores amigos del Estado de Israel son los cristianos evangélicos. Yo he leído cartas, he leído mensajes en mi Facebook, a través de mi secretaria Rita, por todo lado, de personas que me han dicho, hermano David, estamos orando, lloramos, cuando nos ponemos a orar, lloramos, nuestras lágrimas se caen, estamos ayunando a favor de Israel, sentimos dolor como si nosotros fuéramos parte de la misma patria. Claro, Ruth la Moabita le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, es el Dios de Israel. ¿Cómo no vas a sentir dolor por tu hermano que ha sido masacrado o torturado y saber que te pueden perseguir a ti también? Y tengo que ser en esto claro. Los musulmanes han amenazado ya a los evangélicos en España, los han amenazado, y lo digo claro,
Han dicho claramente que esos falsos cristianos, dice, falsos cristianos que apoyan al régimen de Israel, los vamos a perseguir. Entonces, en cualquier momento las iglesias evangélicas también van a ser atacadas por estos terroristas islámicos. Sabemos que al fin y al cabo el enemigo que tenemos en común es el mismo, Satán. Satanás quiere hacer desaparecer tres cosas de la historia. La Biblia, porque sabe que si desaparece la palabra del Eterno, Dios queda como mentiroso, porque Él dijo que su palabra permanecería para siempre. Sin escritura, el mundo queda a oscuras. Esta es la luz. Sin escritura, quedamos divagando y perdidos, porque esta es la brújula de la humanidad. Y si desaparece Israel, Dios quedaría como un mentiroso que no puede cumplirle sus promesas a Abraham, Isaac, Jacob y Moisés y a David, de que sería el Dios de Israel para siempre y protegería a sus descendientes por los siglos. Y tercero, si desaparecen aquellos creyentes que aman a Dios, aquellos creyentes evangélicos que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y oran por Israel, lo dejan sin pueblo a Dios. Él dijo que su pueblo no perecería. Mis amados hermanos, hermanas, gracias de todo corazón por sus oraciones. No sé si me queda algo más. Quiero decirles una cosa. Ya estamos en Israel sobre la medianoche. El día de hoy en la mañana estaré desplazándome con algunos hermanos y amigos míos hacia la zona cercana a la Franja de Gaza. Estaré como 4 o 5 kilómetros de Gaza, bien cerquita a la franja. Les pido sus oraciones, por favor, por este servidor, porque iremos a llevar algunas cosas para los soldados que son de utilidad. No puedo entrar en detalles. Muchas personas me han dicho cómo podemos cooperar al Estado de Israel en esta emergencia. Primero, orando y ayunando. 2, defendiendo a Israel con la Biblia, con el conocimiento y defendiendo, ¿verdad?, a Israel. No pueden hacerlo militarmente, pero pueden orar y defender en las redes sociales a Israel. Y si ustedes desean, lo hemos dicho juntamente con los hermanos y amigos con los cuales nos estamos uniendo los latinos acá en Israel, nos estamos uniendo los latinos de una u otra manera. Si ustedes quieren cooperar económicamente ayudándonos, si en algún momento sienten el deseo de hacerlo, queremos comprar muchas más cosas para llevar no solamente a los soldados, sino también a todas aquellas víctimas que han sufrido a causa, ¿verdad?, de, de la destrucción, de la masacre que han provocado en los kibbutz cercanos a la Franja de Gaza. Los han incendiado, esa gente está prácticamente, lo han perdido todo. Y nosotros somos, claro, los judíos somos gente muy solidaria. Podemos tener diferencias muy grandes entre nosotros, muy grandes entre nosotros, como país, como Estado, como sociedad. Dice que donde hay 4 judíos hay 5 opiniones, terrible. Pero cuando llegan conflictos como estos, todas las barreras se quiebran. Los judíos somos un solo pueblo. Ya están sonando misiles. Tengo que terminar la transmisión. Si ustedes desean cooperarnos, bienvenidos. Contáctese con Rita Marconi, por favor, por interno, y vamos a ver cómo podemos canalizar su ayuda si es que así desean hacerlo. De hecho, muchas fundaciones y organizaciones están canalizando ayuda económica para el Estado de Israel en esta circunstancia. Bienvenida toda la ayuda que ustedes puedan darnos. Que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los bendiga. Que Dios bendiga a su pueblo Israel. Que Dios proteja a estos muchachos, a estas muchachas, a estos soldados. Y por favor, oren por esos secuestrados, porque creemos que Dios puede hacer el milagro de que salgan vivos, ilesos, aunque ya mentalmente están más que lastimados. Pero Dios puede sanar cualquier corazón. Sabemos que Dios a través de estas circunstancias se va a glorificar y hará algo en medio de Israel. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo desde Ashdod en Israel. Y oren, por favor, por este servidor. Esta semana tengo una semana decisiva en muchas cosas acá en el país. Por favor, les pido, tengan la amabilidad de llevarnos en sus oraciones. Que Dios Todopoderoso los guarde hasta siempre. Amén.